Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo programa de Mixbag. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta: ¿la equidad, la inclusión y la diversidad son claves para crecer en las empresas? Empezamos. A todas las personas, bienvenidas a Mixbag. El lugar en el que está. Prohibido prohibir. Estereotipos no los tenemos. Ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis. ¿Sabías que la desigualdad en el trabajo está frenando el crecimiento global en 28 billones de dólares? Por cada 100 hombres promovidos a gerentes, solo 87 mujeres logran avanzar y esa cifra se reduce para mujeres afrodescendientes. Las barreras invisibles, como las microagresiones, están frenando el progreso. El 78% de las personas marginadas en el trabajo, ya sea por género, etnia o identidad LGBTQ+, sienten la presión de cambiar su comportamiento o apariencia para encajar. Asimismo, el 38% de madres de niños pequeños dicen que sin flexibilidad habrían tenido que dejar sus trabajos. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en un nuevo programa de Mixbag. En esta ocasión yo estoy súper contenta porque ha sido una entrevista que hemos estado planificándola durante un largo tiempo y por fin la podemos realizar en los estudios de Forbes Ecuador. Estoy aquí con Karina Ruilova. Un gusto tenerte aquí, Karina. Es una alegría enorme poder al fin concretar esta entrevista. No, más bien gracias a ti por haberme invitado hace tanto tiempo. Como te dije, te tenía muy presente y apenas aterricé te escribí. Sí, hoy no, yo encantada más bien, como era un tema que lo veníamos trabajando, buscando desde hace bastante tiempo y creo que es un tema esencial, la inclusión y la diversidad en las empresas, ¿no? Y bueno, tú tienes una amplia trayectoria. Tú fuiste abogada corporativa para una transnacional y asesoraste a cerca de 9 países en Centroamérica y el Caribe. Entonces es una amplia trayectoria que, no sé, ¿tú creerías que tal vez esto te llevó a conocer un poco más cómo funcionan las empresas? Y luego yo quisiera que me cuentes también cómo inició este interés por la diversidad y la inclusión. Bueno, definitivamente mi conocimiento de haber trabajado en una transnacional por más de 16 años me permite entender cómo es el mundo corporativo. No es algo ajeno a mí. Entonces, y más aún si lo pude ver desde otras perspectivas, ¿no? Porque quizás estamos familiarizadas con la ecuatoriana, pero no con la de otros países. Entonces, por ese lado yo creo que sí, definitivamente eso me ayuda a tener un enfoque corporativo y cercano a las empresas. ¿Cómo comenzó mi interés? Bueno, en verdad te puedo decir que soy hija de un oficial de marina, ¿Ya? un papá militar bastante estricto, y tengo 3 hermanos varones. Ya. Entonces, desde corta edad yo me di cuenta que había una diferencia en el género, en el trato que yo recibía en casa. Obviamente, esta diferenciación se fue manifestando en los diferentes espacios que fui ocupando a lo largo de mi vida, ¿Ya? laboral, personal y familiar. En todas las esferas siempre creo que tenemos este tema de género ahí bastante antes presente. no te dabas cuenta, porque yo creo que para que tú tengas noción de un tema tiene que haber una palabra que se identifique y que te permita a ti reconocer que estás sufriendo acoso, por ejemplo. Sí. Ahora ya lo sabemos, pero en la época en que yo comencé a trabajar en el mundo corporativo no era así. Claro, ¿y cuándo fue, crees tú, ese despertar o tal vez ese momento cuando tú te diste cuenta que existían estos sesgos de género y tal vez tú te sentiste interpelada en algún momento por estos sesgos? Tal vez nos puedes contar alguna experiencia al respecto. Uy, hay muchísimas. Te puedo comentar la de pequeña. Yo siempre fui muy sobreprotegida con respecto a mis hermanos. Ya. Y hoy en día tú puedes ver que esa es una forma de minimizar las capacidades que una mujer puede tener, porque la sobreproteges, la cuidas demasiado. Entonces muchas veces no le permites tener esas libertades que podrías tener. Por suerte tenía un carácter un poquito fuerte, entonces no permitía que eso suceda. Pero eso comenzó a corta edad. Episodios corporativos te podría decir muchos. En mi libro cuento uno, cuando yo comencé mi carrera, yo comencé en un estudio jurídico, y uno de los clientes me invitó a almorzar. Obviamente yo fui con mi agenda, yo sabía que quería hablar con él, los temas que íbamos a tratar, y a lo largo del almuerzo me di cuenta que su interés no era laboral, ¿sí? Pero por suerte tuve esa vocecita que me dijo, cuidado. Esa intuición. Tienes que estar alerta. Entonces yo traté de comer lo más rápido posible y me retiré del lugar, porque no era un almuerzo laboral.
Esta persona estaba interesada personalmente en mí. Entonces, son esas sutilezas que suceden en las empresas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que hay que estar muy alertas. Sí. Y en ese caso yo me acuerdo que me sentí incómoda, terminé el almuerzo y me fui. Ya, pero súper bien que escuchaste esa voz, porque quién sabe si te quedabas, qué pasaba. Claro. Y yo creo que todas hemos experimentado este tipo de temas. Por ejemplo, yo recuerdo en entrevistas de trabajo que me preguntaban cosas como, ¿piensas tener hijos? Y luego yo le pregunté a mi hermano y le dije, ¿a ti te han preguntado alguna vez eso? Porque para mí era bastante recurrente. Y mi hermano me dijo, nunca, o sea, nunca. Y luego empecé a preguntar a más amigos y a otros hombres y me dijeron como que no es algo común que les pregunten eso. Entonces, claro, ahí se van viendo como esos sesgos que dices, bueno, o sea, no estamos como al mismo nivel al final. Totalmente. En estos temas. Y cuéntame, tú fundaste también Diversidad e Inclusión, esta consultora. Cuéntame un poco cómo surgió, cómo fue esta idea. Tú, después de pasar del mundo de las transnacionales a este otro mundo ya propio tuyo de emprender. A veces las circunstancias personales nos invitan a reflexionar. Y bueno, yo tuve cáncer al sistema linfático, estadio 3 de 4. En ese momento, obviamente, yo me tuve que ir a casa, hacer mi tratamiento, mi quimio, mis operaciones. Y en ese proceso yo tenía que regresar a trabajar, pero yo no estaba curada. Ya. Y yo personalmente no me sentía lista para regresar a trabajar porque estaba en medio de las quimios. En ese momento, la empresa transnacional para la que trabajaba se vendió a una empresa colombiana. Yeah. Mi posición regional había sido eliminada. Entonces, había un montón de cosas que confluyeron para que yo tome la decisión de irme a casa. Yeah. Entonces, yo me fui a casa. En ese momento, mi salud era lo principal. Entonces, me dediqué a mi salud. Y una vez que estaba curada, yo dije, voy a darme un año de no hacer nada y no pensar nada, porque a veces el no pensar nada es lo más difícil. Y en ese año me puse a reflexionar. Dije, a ver, yo tengo una nueva oportunidad de vida, porque eso es lo que yo tenía, así de fácil. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero volver al mundo corporativo, que ya lo conozco, que sé qué es? ¿O quiero realmente hacer algo que genere impacto? Que pueda generar algún cambio, aunque sea ese granito de arena, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta, hice un proceso de coaching largo, me di cuenta que el tema de género a mí siempre me llamó la atención. Yo fui parte de algunos grupos dentro de esta transnacional. Yeah. Fui la primera abogada a nivel mundial que dio asesoría en otras legislaciones. Entonces me di cuenta que siempre estuvo ahí, como te decía, siempre estuvo presente desde pequeñita. Pero dije, no, quiero más. Y ahí me di cuenta y comencé a estudiar hace más de 5 años qué era la diversidad e inclusión en las organizaciones. Yeah. Porque yo no me iba a meter en otro ámbito que no era el mío. ¿Me entiendes? Entonces, ahí me puse a ver y me di cuenta lo importante que era trabajar en estos temas en las organizaciones y cuánto nos faltaba en nuestro país. Claro, y estudiaste de hecho en varias universidades, como la Universidad Essex Business School, la Universidad de Pensilvania, en Yale y en la Universidad de Tufts. Justamente estos temas de género, o sea, te preparaste en este tema que te estaba llamando la atención. Me preparé en realidad en diversidad e inclusión. Ya. Todos los cursos, de hecho, el último me tomó 2 años. Yeah. Fue súper largo. En Estados Unidos la perspectiva es otra, la noción es otra y los avances son otros. Por eso tú vas a ver que la gran mayoría son universidades americanas. Sí, o sea, como mujer muchas veces sentimos que tenemos que estar súper calificadas para salir al mercado laboral y ese era mi caso. Sí. Yo sentía que no podía salir a improvisar. Yeah. Para mí era como cambiar de carrera. Y si lo iba a hacer bien. Entonces necesitaba sentirme con las credenciales suficientes para poderme lanzar. Entonces, por eso ves que hasta el día de hoy sigo estudiando, porque además es un tema que cambia mucho. Y todas las iniciativas siempre están cambiando. Entonces, no puedes dejar de estudiar, la verdad. O sea, yo creo que es súper importante. Además que yo veo que en el país hay muchos especialistas en género, pero no hay especialistas en diversidad e inclusión. Entonces, si quieres trabajar en este tema, es importante conocerlo. ¿Y cuál sería la diferencia, digamos, entre género y diversidad e inclusión? Bueno, en género es una de las categorías de diversidad e inclusión. Ya. Entonces, así como tú escuchas que dicen tenemos que incorporar a las mujeres, en diversidad decimos, perfecto, tenemos que incorporar talentos. Es decir, tenemos que incorporar a las mujeres, tenemos que incorporar a las personas con discapacidad, tenemos que
incorporar a las personas de diferentes generaciones y así sucesivamente. Entonces es un tema como de interseccionalidad, tal vez como, digamos, reconocer que hay discriminación, no solo por ser mujer, sino tal vez por tu etnia, por tu edad, como mencionaste, y por diversos aspectos que la sociedad, digamos, vulneran a este tipo de población. Exacto, es de reconocer que el mundo es diverso, ¿ya? Y que dentro de ese mundo tú tienes diferentes categorías que es importante que incluyas en la organización, porque además han sido subrepresentadas. Entonces a veces dicen, pero ¿por qué abogas por las personas de la tercera edad? Porque esos talentos no están siendo incluidos dentro de las organizaciones y son tan valiosos como los otros. Claro. ¿Me entiendes? Entonces aquí el enfoque, y es súper importante verlo, como una incorporación de talentos, pero una incorporación de talentos diversos, reconociendo la diversidad que existe en cada país. Como tú bien lo dijiste, ¿cuál es nuestra representación étnica en nuestras organizaciones en Ecuador? Claro, no hay como muy marcada, digamos. Decimos que somos un país diverso, pero ¿cómo están las etnias representadas en nuestras organizaciones? Claro, y de hecho yo como un caso personal recuerdo no haber tenido... Si tuve un compañero afroecuatoriano o indígena, no fue más. Entonces, claro, o sea, los vemos en nuestros espacios, en las universidades, en los trabajos. No está esta población, digamos. Exacto. Entonces, como se hizo con las mujeres, que necesitabas una representación para que sean más visibles, lo mismo lo haces con las otras categorías de la diversidad. Sí, completamente. Y de hecho yo creo que estos son temas súper importantes que casi nunca se los aborda y por eso yo les invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan conocer un poco más justo sobre este mundo de las empresas y sobre lo que estamos conversando en este momento de temas de diversidad e inclusión, que creo que no muchas empresas lo toman en cuenta, pero creo que es una gran oportunidad para que conozcan un poco más al respecto. Y yo te quería preguntar, Karina, cuéntame un poco sobre las problemáticas que tú tal vez encontraste a lo largo de tu experiencia profesional en las empresas. ¿Cuáles son los principales problemas que tal vez hay que abordar en este tema, en este conjunto? A ver, yo creo que hay que partir de la idea de que para poder reconocer qué problemáticas existe, es indispensable tener un diagnóstico. Ya. ¿Sí? Porque sí me pasa que muchas empresas me dicen, mira, quiero hacer una charla de género. Bueno, porque yo tengo el 50% de mujeres dentro de mi organización. Pero esa representatividad, que se conoce con ese nombre, no quiere decir que esas mujeres han sido incluidas dentro de la organización. Con esto quiero decir que esto no quiere decir que son promocionadas de manera equitativa, que tienen el mismo salario, que tienen los mismos beneficios que el hombre, que forma parte también de la organización. O sea, cantidad no significa inclusión, sino más bien que puedan acceder a los mismos derechos, digamos, o oportunidades. Exactamente. Qué genial. Y después de este diagnóstico, digamos, ¿qué ocurre y por qué es importante tratar estos temas? ¿O qué beneficios trae, digamos, los temas de equidad y diversidad? Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día en Ecuador es mandatorio realizar un plan de igualdad si tú tienes más de 50 trabajadores. Entonces, en este proceso de diagnóstico, que ya es mandatorio para las empresas ecuatorianas, que nosotros lo venimos haciendo por más de 4 años, nos adelantamos porque sabíamos que ese era el camino, tú comienzas a ver 9 diferentes ejes dentro de la organización. Entonces, cuando tú haces este diagnóstico y revisas estos ejes, tú vas a identificar en cada eje que debes trabajar. Como te decía, por ejemplo, la promoción. Si no hay condiciones equitativas de promoción, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, tienes que identificar cuáles son esas prácticas que tienes que modificar. Luego, las tienes que modificar y luego las tienes que monitorear. Porque en la diversidad eso es clave. No solo es identificar, sino tomar acción y luego monitorear. Muchas veces las empresas se quedan, como te digo, en la charla, pero es indispensable el diagnóstico. Es indispensable que comencemos a ejercer acciones y que monitoreemos más adelante. O sea, hacer el seguimiento, digamos, completo para terminar el ciclo, que no se quede solo en una charla fugaz. Exactamente. Entonces, el plan de igualdad invita a las organizaciones a hacer eso, a ver que las condiciones entre hombres y mujeres dentro de la organización sea equitativa. Ya, y digamos, respondiendo un poco a la pregunta del inicio, la equidad, la inclusión y la diversidad
¿Aportan en el crecimiento de las empresas? Definitivamente. ¿Sí? Porque cuéntame un poco más, profundicemos. A ver, no tenemos lamentablemente cifras en Ecuador, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, McKinsey te dice que si tú tienes una alta conformación de mujeres dentro de tu organización, tú tienes el 21% de probabilidad de tener mayor rendimiento que las otras empresas. Ya. Wow. Si tú tienes mayor composición étnica dentro de tu organización, tienes el 33% más de tener más rentabilidad con respecto a tus competidores. ¿Ya? Entonces, tenemos rentabilidad. Sabemos que también mejora la innovación. Justo Accenture acaba de hacer una encuesta que te dice, si tú incrementas en un 10% tu inversión en temas de innovación y de inclusión dentro de tu organización, se estima que el PIB mundial puede aumentar en $8 billones para el 2028. Wow. Entonces, las cifras lo abren por sí solas. Hoy en día ya no debería, o sea, me encantaría que ya no exista este cuestionamiento de si es rentable, porque lo es. Ya. Lo que tenemos que lograr es hacer esa conexión humana con este tema, darnos cuenta de la importancia que tiene y darnos cuenta que tiene que ser sostenible con el tiempo. ¿Sí? Claro. Que tienen que ser acciones a largo plazo para que sean efectivas. Pero es increíble porque creo que muchas empresas no lo perciben de esa forma y es un tema súper importante porque, claro, yo también lo pienso desde el punto de vista de que más personas piensan mejor, digamos, en un tema específico. Y si son personas diversas, con diferentes perspectivas, la creatividad aflora muchísimo. Entonces, claro, los beneficios en realidad son múltiples. Y sobre eso, como para tener estas herramientas, para poder, digamos, seguir implementando estos procesos en las empresas, tú recientemente creaste un libro, sacaste un libro, sí. Que yo creo que es como súper importante tener un manual, digamos, sobre cómo podemos implementar esto en las empresas. Cuéntame un poco más, ¿cómo fue este proceso creativo sí, mira, del libro? Hace poco yo regresé de Madrid, como te contaba, y en ese año que estuve ahí, tuve la oportunidad de conocer muchísima gente, muchísimos expertos, muchísimos líderes, y tratar con ellos el tema de la inclusión. Y ahí me di cuenta que hacía falta un recurso que permitiera a las empresas saber cómo trasladar estos conceptos a la práctica, ¿sí? Porque sabemos que en Ecuador existen líderes que están comprometidos con la diversidad, pero muchas veces no sabemos por dónde comenzar o qué hacer. Entonces, este libro lo que hace es recopilar mis experiencias acumuladas a lo largo de los años en diversidad, equidad e inclusión y este enfoque innovador y fresco que pude ver en Madrid. Porque España siempre ha sido un líder en temas de diversidad, equidad e inclusión. De hecho, es un referente. La ley que te comentaba es una ley muy parecida a la española. Entonces, España es un referente en Latinoamérica para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Genial. Entonces, durante ese año aprendí muchísimo, investigué y bueno, este libro, como te decía, son estas experiencias, estas investigaciones en este campo, justamente para decirles a las empresas, aquí está este manual, estas herramientas, para que puedan ver varias categorías de la diversidad. Me hubiera encantado hacerlas todas, pero es imposible, porque son muchísimas. Para una segunda edición. Para una segunda edición. Puede entrar. Pero que tengan esa herramienta y que les sea útil, para que justamente logren transformar estos espacios, estos entornos laborales en espacios más diversos e inclusivos. Genial. Y de hecho, yo creo que la portada de tu libro lo dice todo. ¿Está tu empresa preparada para ser más humana, rentable y sostenible? Yo creo que de hecho, eso nos invita un poco a reflexionar sobre los beneficios que tiene también la diversidad y la inclusión en todas las empresas. Y un poco, no sé si nos puedes dar un abrebocas, digamos, del libro con algunos tips que podemos encontrarlos en el libro. No sé, tú, ¿qué le dirías a las personas que tal vez intentan adoptar estas políticas más inclusivas o a los líderes que intentan incorporarlas en las empresas? ¿Nos puedes dar como tal vez 3 tips de cómo poder incorporarlo? A ver, yo creo y soy una fiel creyente que los líderes primero tienen que trabajar en sí mismos. Hablamos al inicio de los sesgos. Eso es fundamental.
Entonces, yo hablo sobre liderazgo inclusivo y cómo he visto que existen ciertas características que son fundamentales para un líder. Porque hoy en día un líder no puede solo decir, mira, yo conozco qué es la diversidad, la equidad e inclusión, sino que tiene que aplicarlo dentro de sus equipos. Ya no podemos quedarnos en el hecho de simplemente anunciar que estamos comprometidos. Ahora tenemos que implementarlo. Entonces, si queremos que nuestros trabajadores se sientan valorados y respetados, que es el siguiente paso, nosotros como líderes tenemos que trabajar en nosotros mismos. Genial. Y tal vez como otro tip que nos podrías dar, ¿cómo abordar, digamos, si se encuentran tal vez estereotipos de género o microagresiones en las empresas? ¿Cómo podemos abordar, digamos, estas problemáticas? Mira, en mi libro lo hablo, sí. En el capítulo de acoso en el lugar de trabajo, porque yo lo llamo sutilezas, como te decía. A veces son comentarios, a veces son insinuaciones. ¿Cómo los podemos identificar? A veces no es tan sencillo cuando estás dentro de la organización. Pero cuando viene un tercero y toma una mirada de lo que está sucediendo, es mucho más fácil reconocerlo. Para que tú tengas una idea, cada empresa tiene un ADN. Tiene una cultura diferente. Y tú, para poder reconocer esas microagresiones, tienes que conocer la empresa. Y la vista de un tercero siempre ayuda, porque tú ya te acostumbras al ambiente. Esas microagresiones se han vuelto parte de tu cultura. Para poderlas atacar, primero tienes que reconocerlas. ¿Sí? Entonces, necesitas una tercera persona que te diga, mira, estas son las microagresiones que veo que son más comunes. ¿Cómo las atacas? En realidad, sensibilizando a las personas, que tomen conciencia de que son microagresiones. Porque muchas veces, porque culturalmente hemos sido criados de determinada manera, no nos damos cuenta que tenemos que hacer esos cambios. Qué genial, yo creo que eso es fundamental y muchas veces no nos damos cuenta. Es como cuando uno está también sufriendo violencias y no te das cuenta porque estás de inmerso. Sí. Esa vista más alejada ayuda como a percibir un poco mejor este tema. Y un poco como para conocer, digamos, a las personas que buscan dar esos primeros pasos en adoptar estas políticas más inclusivas en una empresa, ¿qué le recomendarías como para alcanzar este objetivo? Yo creo que depende mucho de tu rol. Como te decía, el líder tiene que trabajar en sí mismo. Si tú tienes a cargo equipos de igual manera, tienes que aprender a conocer tu equipo. ¿Quiénes conforman parte de tu equipo? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Y reconocer esas diferencias y abrazar esas diferencias, justamente para lo que hablábamos, para darle la bienvenida a esa innovación, para que esa innovación sea natural. Pero para eso tú necesitas que tu equipo de trabajo se sienta bien en su lugar de trabajo. Porque si no, eso no sucede. ¿Ya? Entonces trabajas en ti mismo, reconoces en tu equipo, trabajas con él personalmente y luego vas a poder ver resultados. Ya. Genial. Creo que ahí están las pistas y los datos más, o los primeros pasos, digamos, más esenciales. Igualmente tu libro, bueno, fue un bestseller en Amazon, en España. ¿A qué crees que se debe esta gran acogida? ¿Tal vez es el país o tal vez crees que también aquí en Ecuador pueda tener esa misma acogida? Yo espero que sí. A ver, yo creo que, como te digo, la gente reconoció que era una herramienta valiosa y necesaria, ¿sí? Porque a veces tienes libros que te presentan estadísticas, otros libros que solo incluyen la experiencia personal, pero que no tienen investigación por detrás, o que no te dan esa hoja de ruta que yo te decía para establecer qué acciones tú puedes tomar. Entonces yo creo que el haber recopilado la experiencia, la investigación en un mismo libro, además que diferentes perspectivas y experiencias de otras personas, porque no solo son las mías, sino son todas estas personas que conocí a lo largo de este año que estuve en España, hace que el libro sea muy rico en su contenido. Yo tuve la suerte de que quien presentó mi libro es una de las altas ejecutivas del área de recursos humanos del Santander. Ya, genial. Y tengo un podcast en donde la grabé dando la bienvenida porque ella resumió de una forma tan maravillosa mi libro que yo dije que si las personas lo leen y sacan esas conclusiones, mi trabajo está hecho. La misión de mi libro está cumplida. ¿Y cuál es esa misión, si nos puedes dar una pista? Justamente ser esa herramienta que te permite tomar decisiones.
ese reconocimiento de que todos tenemos miedo, y mucho miedo muchas veces en no saber cómo contratar a una persona con discapacidad, ¿sí? ¿Cómo abordamos estos miedos? ¿Cómo reconocemos que estas personas vienen a contribuir en nuestra organización? Pero desde ese lado humano de una líder que ha pasado y que todos los días tiene mucho cuidado lo que dice, lo que hace, porque ella es un poquito más consciente de todos los sesgos y prejuicios que tuvo a lo largo de su vida. Entonces, traté de ponerme en mis zapatos primero y poder compartir de una forma muy sincera todos los miedos que yo tuve a lo largo de mi carrera con respecto a estos temas, que los tengo hasta el día de hoy, que los sigo trabajando, porque eso es un poco. Este es un tema que evoluciona muchísimo y hay que estar muy conscientes de que tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder ser líderes que ofrecemos nuestros servicios, no solo a nuestro equipo, sino también a la sociedad. Genial. Y para finalizar esta entrevista, ¿qué le dirías a las personas que tal vez quieren seguir tus pasos, quieren, digamos, liderar en este tema de diversidad? ¿Qué mensaje les podría recomendar tal vez a la Karina de hace algunos años, cuando recién empezaba? Que no esperen a prepararse tanto, que yo creo que uno puede, con el conocimiento y experiencia, compartir a la gente. Yo me di cuenta en España, en un país donde nadie me conocía, que la gente quería escuchar mi historia, quería escuchar mis aprendizajes. A veces uno piensa y dice, no, pero ¿qué tengo yo que aportar al mundo? Cada persona tiene muchísimo que aportar al mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer, que todos tenemos algo muy valioso que podemos compartir al mundo. Solo tenemos que encontrar la forma de comunicarlo y rodearnos de esas personas maravillosas, que yo sí puedo agradecer en ese sentido, que te impulsan, que te empujan para que tú sigas con tu objetivo y que en esos momentos de dudas te dan ese coraje para seguir adelante. Genial, qué hermoso mensaje en esta entrevista. Yo te agradezco mucho, Karina, por todo este conocimiento tan grande que nos das. Yo creo que a más de una persona y empresas les van a servir estos conocimientos para incorporarlos desde ya, porque son herramientas súper valiosas. Muchas gracias por esta entrevista, Karina. Gracias a ustedes por la invitación. Y les invitamos a seguir viendo nuestros podcasts y a seguir viendo el contenido de Forbes Ecuador en las redes sociales y en nuestra página web. Muchas gracias.